Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando el final del capítulo 23 del libro de Proverbios, del versículo 29 al 35 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La desdicha provocada por el alcoholismo. La desdicha provocada por el alcoholismo. Bien, vamos a leer nuestra porción para nuestro tiempo devocional de esta mañana. Dice la palabra de Dios: ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Bien, aquí en esta sección se aconseja en contra de la embriaguez, que produce enfermedades, que produce heridas por las contiendas y ojos encendidos al día siguiente. Aunque pudiera parecer hermoso el vino en el vaso y bueno al gusto, su fin es malo. El borracho fácilmente se llega con las prostitutas, habla perversidades, se halla con un coraje necio, de modo que se dormirá en el mismo mar o sobre la punta del palo de un barco. Aún el dolor no lo siente, tan apagados están sus sentidos con el vino, y cuando despierta, olvidándose de los peligros y durezas de la noche anterior, se propone emborracharse de nuevo. Salomón advierte aquí contra la ebriedad. Los que serán resguardados del pecado deben ser guardados de todos los comienzos de éste y temer ponerse al alcance de su seducción. Prevé el castigo, lo que al final le pondrá término si el arrepentimiento no lo evita. Hace pelear a los hombres. Los ebrios se lamentan y lloran por sí intencionalmente. Hacen impuros e insolentes a los hombres. La lengua se pone rebelde. El corazón dice cosas contrarias a la razón, la religión y el civismo corriente, la buena moral, aturde y envilece a los hombres. Corren peligro de muerte, de condenación, están tan expuestos como si durmieran en la punta de un mástil y se sintieran seguros. No temen peligro cuando los terrores del Señor están ante ellos. No sienten dolor cuando los juicios de Dios están actualmente encima de ellos. Tan perdido está el ebrio para la virtud y el honor. Tan desgraciadamente sellada está su conciencia que no se avergüenza en decir: lo buscaré de nuevo. Con buena razón se nos dice que paremos antes del comienzo. ¿Quién con sentido común contraería un hábito o se vendería a un pecado que traiga consigo culpa y desgracia y exponga al hombre diariamente al peligro de morirse insensible y despertar en el infierno? En estos capítulos parece que la sabiduría retomará el discurso como al principio del libro. Deben considerarse
como las palabras de nuestro Señor Jesucristo al hombre pecador. Vemos en esta sección, en este párrafo, el 18º dicho, dicho número 18. Estos versículos presentan la advertencia más larga. Es una de las advertencias más extensas y mejor elaboradas en Proverbios en contra de la ebriedad. Hay 6 preguntas que llaman la atención a los problemas emocionales, el ay y el dolor, los problemas sociales y los físicos que son infringidos por causa de golpizas o al tropezarse con obstáculos y tambalearse, y lo amoratado de los ojos, que se desprenden por detenerse mucho en el vino y la mixtura de estos. El vino puede parecer ciertamente atractivo, rojea, burbujea y es suave, atrayendo los sentidos de la vista y del gusto, pero eventualmente es tan devastador y doloroso como la mordedura de una serpiente. La ebriedad también conduce a problemas mentales. Se tienen alucinaciones y confusión en la mirada, pues se mirarán cosas extrañas. Un borracho está físicamente fuera de equilibrio al caminar. En su estupor puede imaginarse a sí mismo moviéndose como un marinero que está en la punta de un mastelero. También es insensible al dolor cuando la gente lo golpea. Conociendo su estupor, desea escapar de él volviendo a buscar un trago. El alcohol lo controla. Ahora es un esclavo del vino. Esta sección también nos habla de que el que siga inmediatamente a las amonestaciones contra la inmoralidad sexual indica claramente la relación que existe entre los dos pecados. La borrachera excita a la lujuria. Una vez que el individuo se ha vuelto insensible con la bebida, está más predispuesto a deleitarse con la sensualidad. Esta es una descripción muy viva de una borrachera. Si no fuera una situación tan trágica, el asunto bordearía lo humorístico. Salomón comienza con una descripción de las desdichas que trae la borrachera y continúa con el atractivo del alcohol, su aspecto y su sabor que invitan. Después de eso pasa a describir el cuadro de la persona alcohólica. Las mezclas de las que se habla aquí en el versículo 30 se pueden referir a la costumbre de combinar especias con el vino. En su mayor parte, los israelitas de la época del Antiguo Testamento no eran un pueblo que frecuentara los viajes por mar. Por eso es tan apropiada la comparación de los efectos de la borrachera con el mareo que sufren los que no están habituados a navegar. La parte más trágica de todo el cuadro es lo que dice al final del borracho: cuando despierte, volveré a buscar más. Cualquiera que piense a la ligera acerca de este pecado pensará de otra manera después de leer esta descripción, y si este pasaje da en el clavo, busque ayuda cristiana. A los que luchan contra el alcoholismo, la palabra de Dios les brinda aliento y esperanza. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, escribe Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. El versículo 19 presenta una lista de 6 preguntas que requieren la misma respuesta. Dentro de las preguntas se descubren algunas características del beber. Las primeras 2 interrogaciones subrayan 2 exclamaciones que son resultado del vino excesivo. Primero, una expresión fuerte de desesperanza. Existe un ay, una expresión de dolor, quizás de asombro. Las siguientes 2 preguntas giran alrededor de la riña y la queja. Las siguientes 2 preguntas muestran 2 consecuencias físicas visibles
heridas sin una causa válida y ojos rojos. Se terminan así las 6 interrogativas que suenan como un enigma. ¿Para quién? ¿Para quién están dirigidas? La consulta que busca una respuesta debe ser satisfecha. El versículo 30 contesta la pregunta, ¿para quién? Aquí en la Reina Valera 60 dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. Así vemos eh, que apunta al que toma excesivamente. Es un tema franco, es un tema llano. El versículo 31 da 3 condiciones en las que no se debe tomar el vino. Son quizá un poco ambiguas para nosotros en nuestro contexto, pues tratan la apariencia en sí, la copa y el sabor. El sabor al tragarlo se contrasta con la forma que muerde, con las metáforas de serpiente y la víbora. Por lo tanto, el versículo 33 da las consecuencias del vino, las cosas extrañas que se ven y las perversidades que se hablan. Se ha perdido el control en sí. En este sentido, se compara al hombre borracho, al hombre que ha embrutecido los sentidos, con aquella persona acostada en medio del mar o en la punta del mástil. Qué peligroso es esto. El hombre se encuentra ahora extraviado, el hombre se encuentra perdido. En el versículo 35 se escuchan las palabras absurdas del borracho, una escena demasiado frecuente en el mundo de hoy. El hombre bebedor no se da cuenta de nada, pero está dispuesto a volver a buscar más vino cuando se despierta. Su sed endemoniada le tiene esclavizado. Aquí es tiempo de revisar esta estampa de la embriaguez. El sabio traza con rasgos inolvidables el retrato de un ebrio. Es inmoral, es insensible y se ha vuelto irresponsable. Al ver uno esta estampa, algunas preguntas demandan respuesta. Si el uso de los vinos livianos de poco contenido alcohólico en días de una cultura primitiva producía tales estragos, ¿quién puede estimar las trágicas consecuencias del uso de bebidas destiladas de alto contenido alcohólico en una sociedad palpitante con las tensiones de una cultura compleja y que corre a la velocidad de casi de la luz? Si el sabio habla tan enérgicamente contra la embriaguez en sus días, ¿cuál sería su actitud con relación a la sociedad bebedora que en nuestros días produce millares de alcohólicos? Si el sabio consideraba tan perjudicial la embriaguez en su tiempo de viajes no mecánicos, ¿qué diría acerca del alcohol y su participación en las carnicerías de las carreteras de nuestro moderno transporte de alta velocidad? Definitivamente es un peligro. Entonces podemos y debemos parar cuando empieza aún estos elementos, cuando empiezan aún estas cosas y están eh, en su elemento más sencillo. El versículo 31 dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Estas palabras no sugieren una moderación, sino más bien abstinencia de bebidas embriagantes. Nadie puede sufrir las consecuencias de la ebriedad y los tormentos del alcoholismo a no ser que beba. Al describir la condición infeliz del ebrio, el sabio esperaba proporcionar el incentivo para apartarse de la copa burbujeante. Aquí hemos visto que la recomendación es no beber vino
en exceso. El dicho número 14 advierte contra los compañeros disolutos. Aquí se habla directamente al hijo acerca del peligro de detenerse mucho en el vino. El sabio comienza con una adivinanza compuesta de 6 preguntas. La contestación es para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las mixturas. El versículo 31 instruye diciendo que uno no debe mirar al vino. Las consecuencias de la bebida se encuentran en el versículo 32. Tiene varias consecuencias. Muerde como serpiente, aunque ha entrado de una manera suave. Es como una víbora que proporciona dolor con su mordida. El efecto sobre la víctima es que sus ojos mirarán cosas extrañas, su corazón hablará perversidades y será como el que anda a la deriva. Es este pasaje, esta imagen que nos muestra las advertencias contra la ebriedad, para corroborar lo que ya hemos visto en el versículo 20. El vino rojo era considerado en Canaán el mejor, por eso se llama la sangre de la uva. No ha de desearse lo que agrada a los ojos, porque es dañino. Con lo que se expresan eh, en estos versículos, podemos nosotros ver que el hombre borracho, la persona borracha, perjudica a su salud, a sus bienes y a su conciencia. Enreda a los hombres en riñas y contiendas, y muchos prefieren eh, entrar en esta condición, entrar en este peligro, donde habrá muchos motivos para contienda. Los ojos pueden volverse turbios y ver cosas extrañas, distorsionadas, y la boca proferirá perversidades contrarias a la religión, a la moral y a la cortesía natural. Su estado mental es una condición deplorable, pues al sentirse incapaz de tenerse en pie, se tiende en el suelo, pero aún así, por el mareo que sufre, le parece estar en medio de la mar, mecido por las olas. Peor es que, a pesar de los efectos desagradables de la borrachera, no solo siente los golpes recibidos en la refriega a la cual se alude en el versículo 29, sino que al despertar todavía espera sentirse bastante recuperado para pedir otra botella u otra ronda para beber. Parece como si la ebriedad se convirtiese a en una necesidad inherente, cuando el vino no es una necesidad, no es algo que sea indispensable para la vida. Es aquí también esta depravación que sufre el hombre bebedor, la persona bebedora, nos hace recordar los pasajes de Isaías capítulo 19 versículos 11 al 15, porque hay un ataque contra la embriaguez. La sátira es agudísima y las imágenes son muy vívidas acerca de la condición del hombre bebedor. El resto, el final de este capítulo 23, es la descripción clásica del borracho. Se desata sobre sí mismo, que desata sobre sí mismo todo tipo de lamentos y se tambalea de un dolor a otro dolor. Su vida se caracteriza por peleas, por rencillas, ya que siempre estará intentando empezar una pelea. Murmura y se queja sin cesar, pero nunca se le ocurre que él es la causa de todos los problemas. Tiene moretones, tiene heridas, tiene ojeras, todo ello a causa de peleas innecesarias. Tiene los ojos lagañosos e inyectados de sangre. Se pasa toda la noche sentado en la taberna, bebiendo mezclas tras mezcla
bebida tras bebida. Hay una fascinación en cuanto a este aspecto, porque hay un efecto sedante del alcohol, hay un efecto de embotamiento de los sentidos. El verdadero alivio surge cuando enfrentamos directamente la causa de la angustia y del dolor y nos volvemos a Dios para recibir paz. No nos perdamos en el alcohol. Busquemos a Dios. Refugiémonos cuando exista alguna pena, algún dolor, algún sufrimiento, en los tiernos y amorosos brazos de nuestro Padre. No estemos buscando consuelo en estas borracheras, en estas fiestas que no producen más que dolor. A la verdad, al principio, puede parecer alegre, puede ser restaurador, puede ser refrescante tal vez al principio, pero es una trampa bastante discreta con funestos resultados. ¿Cuántas veces en nuestra cultura mexicana o latina se ha recurrido al alcohol, a la bebida, para solucionar los problemas o para alivianar el dolor, el pesar y la tristeza? Y cuando los hombres han recurrido al alcohol, al tomar una bebida, muchas veces se han extraviado y muchas veces han perdido hasta la propia vida en esas condiciones. Seamos inteligentes, seamos prudentes, pero sobre todo busquemos consuelo realmente en el lugar donde lo podremos encontrar. El pueblo de Israel era un pueblo productor de vino. En el Antiguo Testamento los lagares desbordando de vino nuevo se les consideraba una señal de bendición. Hasta de la sabiduría llegó a decirse que ha puesto vino sobre su mesa. Pero los escritores del Antiguo Testamento estaban alertados acerca de los peligros del vino. El hombre que toma, la persona que toma o que se refugia en la bebida, deteriora sus sentidos, limita el juicio cabal. Cuando una persona ha consumido alcohol, sus sentidos no están finos, sus sentidos están trastornados, su buena conciencia y su buen juicio empiezan a desaparecer. Se limita el juicio cabal, el buen juicio. ¿Por qué? Porque la mente se encuentra adormecida, aturdida, sobreexcitada. Y esto provoca que muchas veces se tomen malas decisiones, que se tomen malos hábitos o que se tengan respuestas desafortunadas a los hechos de la vida. La bebida disminuye la capacidad de control. ¿Cuántas riñas? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas muertes ha provocado el alcohol? Diario vemos las estadísticas, diario vemos en los noticiarios los desafortunados accidentes carreteros, los problemas en casa debido al alcoholismo, las familias destruidas, los hijos entrando no solamente en el vicio del alcohol, sino en otros que son consecuencia de ellos. Cuántos negocios, cuántas empresas se han perdido en una apuesta, en un juego o incluso la vida misma. Destruye también el alcohol
la eficiencia de una persona. Y lo que es más, demerita la imagen que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No estamos llevando honra y gloria a Dios. No estamos mostrando la imagen de Dios a los demás. El estar borracho, el estar inconsciente, estar con los sentidos embotados, no nos permite a nosotros llevar adecuadamente el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos para consolación de otros. Hacer del vino un fin en sí mismo, un medio de autoindulgencia o un escape de la vida es usarlo mal y promover las consecuencias de la borrachera. Cuando todo nuestra preocupación, cuando todos nuestros esfuerzos están solamente abocados a consumir esta copa, a consumir este vino, nos volvemos esclavos y estamos perdiendo nuestro dominio y estamos perdiendo nuestra capacidad para responder. Así que, cuando se recurre a tomar esta copa como una autoindulgencia, se está volviendo un problema realmente grave. Cuando estamos recurriendo a tomar esta copa para nosotros sentirnos satisfechos, estamos errando el camino. O cuando el beber se convierte en un escape de la realidad, en un escape de lo que estamos viviendo. Y muchas veces se habla de que el vino es una puerta falsa, de un satisfactor que trae más problemas que beneficios. Tal vez nosotros podríamos pensar que no hay consecuencias en empezar o tomar una copa diaria, pero realmente a la larga producirá desagradables desenlaces para la persona que ha caído en este engaño. Busquemos el consuelo al lado de Dios. Busquemos no escapar de la vida, sino afrontarla tomado de Dios, confiados en que Dios nos ayudará a solucionar cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier situación, por difícil y complicada que sea esta. Tomemos la recomendación de Dios, clamemos a Él y Él responderá. Pongamos nuestra vida misma en manos de nuestro Padre. Supliquemos que por sabiduría, busquemos discernimiento en su palabra, pero sobre todo busquemos consuelo en los tiernos brazos de nuestro Salvador. Que sea esto una exhortación muy clara, sencilla, pero contundente sobre las consecuencias que podrían ser inesperadas de una borrachera, pero que son conocidas y sobre todo son algo que es una realidad para la persona que refugie sus llantos, sus penas y sus dolores en el lugar inadecuado, en lugar de hacerlo delante de Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites, Padre, hoy meditar sobre estos asuntos, meditar sobre las consecuencias, Señor, de refugiarnos en otro lugar que no sea a tu lado. Señor, te pedimos por aquellos que están inmersos en las garras del vino, de los deleites sensuales y de todos aquellos elementos, Señor, que le distraen
de llevar honra y gloria a tu santo nombre. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por esta situación, Señor, de encontrarse presos en la bebida, en los vicios. Señor, que te apiades de ellos, que aún en sus condiciones que se encuentren, Señor, tú les lleves de tu luz y trabajes en sus mentes y observen, Señor, que lo que están haciendo lleva a una destrucción segura. Padre, pedimos tu misericordia y tu amor también para ellos. Que tu gracia, Señor, les alcance. Y aún en esa condición, Señor, puedan venir a tu luz admirable. Señor, gracias porque aún en los pequeños detalles nos animas y nos exhortas por medio de tu palabra. Señor, gracias por tu amor inagotable, pero sobre todo, Señor, porque un día nos consideraste dignos, Señor, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos clamar libremente a ti. Padre, gracias de todas estas bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor inagotable. Todo lo rogamos y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.